Bienvenidos a todos. Ya vamos comenzando con el webinar. Hoy voy a estar presentando yo, también acompañado por María Victoria, que forma parte de uno de los clientes que tenemos en Vortex, que es al derecho. Ella es la CEO. Va a estar acompañando, contándonos también un poco su experiencia en este journey con Robotic Process Automation. La idea Process de, automation. esta, de, de este webinar es contarles un poco sobre qué es RPA, cuál es su propósito, cómo pueden implementarlo de manera exitosa, hablar un poco también de las herramientas disponibles en el mercado, lo que está por venir y demás, y todo desde quizás un ambiente más coloquial, donde podamos conversarlo. Por eso también, como les venía diciendo, la idea del webinar es que sea lo más dinámico posible, así que los invito a todos a que si en algún momento les surge alguna duda o algo, o algún comentario que quieran hacer, siéntanse libres de desmutearse y participar abiertamente. Yo voy a tratar de hacer pequeños stops para ir leyendo también lo que sea que escriban en el chat. Aprovecho, no sé si ya lo tenemos a Fernando sí, lo tenemos a Fernando entre todos los participantes, y a María Victoria. Bienvenidos, chicos. Les voy a dar también hoy. Buenas tardes. Fernando también, que se nos suma al webinar, forma parte de Icadata, que es una de las compañías que proveen las herramientas que más estamos integrando nosotros para lo que es la utilización de OCR, que es quizás el caso de uso más ampliamente utilizado en RPA. Digamos, el grueso diría el 60% de todos los procesos que hacemos involucran en algún punto RPA. Por eso nos pareció interesante también involucrar a alguien que pudiera hablarnos un poquito más sobre eso en particular. Bueno, sin más, voy a proceder a comenzar ahora. Como les decía, los temas que vamos a estar viendo hoy es una breve introducción, los beneficios en el uso del RPA, casos típicos de uso, las mejores prácticas y los desafíos que se pueden dar a la hora de llevar adelante un proyecto de implementación de RPA, y las tendencias futuras. Esto hoy creo que va a ser un tema interesante porque está en boca de todos los últimos avances en inteligencia artificial, y podemos ir hablando también de cómo eso se está integrando a la práctica de RPA. Así que sin más, procedo a hacer una introducción. Bueno, ¿qué es RPA? Para aquellos que no conocen RPA, RPA es una práctica de desarrollo de software basada en la utilización de bots, en lo que se dice low code, en otras palabras, herramientas que proveen interfaces más gráficas para lo que es el desarrollo de software, donde mediante metodologías quizás más drag and drop y con mucho menos código, más apuntadas a ser utilizadas por quizás analistas de procesos y demás, nosotros podamos llegar a desarrollar una automatización de un proceso e integrarlo con las diferentes aplicaciones de nuestro ecosistema. Y siempre orquestado a través de estas herramientas que son las diferentes herramientas de mercado que ofrecen RPA. Ya vamos a hablar algunas de las que están disponibles, y vamos a inclusive poder despejar algunas consultas que puedan llegar a tener sobre ellas. Como tema importante, quizás los 3 puntos que viene a solucionar RPA, porque mucho de lo que pasa cuando hablamos de RPA es difícil diferenciarlo, decir, bueno, ¿en qué se diferencia esto de un desarrollo custom de software, o digamos un desarrollo a medida? Y es que principalmente RPA está justamente apuntado a esto, a hacer low code, a tener a tener una barrera de ingreso más baja, y poder, en vez de ocupar skills que ya sabemos que son muy complicados de conseguir en el mercado, como son los desarrolladores de software, RPA apunta también a compañías que quizás no tienen infraestructura para sumar a un equipo de desarrollo de software, o no tienen tampoco el dinero para hacerlo y demás, encarar quizás automatizaciones de manera mucho más sencillas, bien enfocadas en lo que son los analistas de proceso, y darles oportunidad y esa flexibilidad
a compañías más chicas. Y a las compañías más grandes darle también la posibilidad de a sus áreas de negocio ir delegando parte de estas automatizaciones en herramientas digamos, de un costo tanto en lo que implica esfuerzo para la implementación mucho más bajo y también en cuestiones de riesgos. Y acá viene este tema de eliminar las barreras de automatización. Los bots eliminan barreras de automatización porque uno de los mayores miedos que nosotros tenemos, primero, por un lado, toda compañía que crece lo hace a base de aquellas herramientas que funcionan bien, ¿no? Y esas herramientas que funcionan bien, nosotros somos pocos propensos a cambiarlas. Entonces, es muy común encontrarse con herramientas que, no sé, se usan hace 10 años y todos tenemos miedo de tocarla porque aquello que funciona no se cambia. Equipo que funciona no se cambia, se dice en el fútbol. Bueno, lo mismo suele pasar puertas adentro de las empresas. Entonces, nos encontramos con legados súper customizados, que se vienen utilizando hace miles de años. Hay una persona, 2 personas que saben usarlo en toda la compañía, pero nadie lo toca porque sabemos que hace cosas muy complejas y hace su trabajo y todos los meses nos da el reporte, todos los meses hace lo que buscamos y nadie lo quiere tocar. Entonces, nos queda esta barrera a la hora de automatizar o involucrar los procesos de los que forma parte ese legado, involucrarlos en un proceso más grande de digitalización de procesos nos resulta imposible, porque por ahí esa herramienta no ofrece integraciones, no ofrece una manera fácil de extraer la información y llevarla a otros sistemas, a otro RP, integrarlas con, no sé, un CRM y cosas así. Entonces nos queda como todo ese proceso desacoplado del resto de nuestros procesos de digitalización que llevamos en la compañía. Entonces, RPA básicamente lo que viene a hacer eso, esos bots simulan digamos, la operación de una persona en el sistema. El bot puede utilizar tanto herramientas web, sin necesidad de tener una integración vía API o de hacer algún tipo de desarrollo para que se integre. El bot simplemente va a ingresar como si fuera un usuario más en una herramienta web y va a operar como si fuera un usuario. Pero lo importante también es que no solamente lo hace con las herramientas web, que ya de por sí es más fácil extraer la información y digitalizar cosas que tengamos en herramientas web, sino que también lo hace con herramientas de escritorio. Y es acá donde viene quizás la parte más innovadora de RPA, aquellas herramientas que por ahí uno tenía de escritorio viejas que corrían, que se conectaban detrás con un COBOL o algo por el estilo y hacían alguna operación, inclusive hasta se puede integrar RPA con un mainframe, ¿no? Y operar el mismo bot como hace una persona que está operando en la pantalla de S400. Entonces, esto viene a ser RPA, ¿no? A romper estas barreras de automatización que tenían las compañías. Y al mismo tiempo, lo otro que tienen es que tienen un time to market muy corto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Obviamente, si uno no va a hacer un cambio en una herramienta que ya está en producción, digamos, a no tocar, a no modificar nada en esas herramientas que son clave para nuestro negocio, y solo subir al bot como un operador más a utilizar esa herramienta, resulta mucho más fácil y menos riesgoso que implementar algún cambio en el software, donde tenemos que impactar en producción, hacer algún tipo de cambio mayúsculo que se tenga que planificar con mucho tiempo, que implique alguna interrupción del negocio, del servicio durante ese tiempo. Esto todo lo podemos saltear con RPA, porque el bot va a operar como si fuera una persona más. Es como si viniera un empleado más, se sienta y empieza a trabajar. Acá, bueno, obviamente, ¿cuáles son los beneficios del uso del RPA? La mayor eficiencia, por un lado. Al automatizar una tarea repetitiva y basada en reglas, los robots pueden trabajar 24 horas, básicamente. No se toman vacaciones, no se enferman. El bot va a estar ahí trabajando. Ahora, es muy importante esto, ¿no? Para lo que es RPA, y volviendo quizás un paso atrás. RPA, al tener obviamente sus limitaciones, y ya vamos a ver cómo esto cambia con inteligencia artificial, pero en una primera instancia, lo importante para ver qué vamos a automatizar en RPA y qué es automatizable vía RPA es entender esto, ¿no? Que las tareas tienen que ser repetitivas,
las tareas tienen que ser voluminosas, por lo general, para poder aprovechar al máximo el valor agregado de RPA, ¿no? Y tienen que tener reglas claras. Los bots son como un empleado que opera, pero bastante tonto, digamos, ¿no? Este bot no va a hacer juicio de valor sobre lo que le está llegando, ni lo va a interpretar. Solamente va a decir, yo recibo esto, hago esta transformación y la paso. Entonces las reglas de negocio siempre tienen que estar claras, la tarea tiene que ser repetitiva y los inputs tienen que estar estandarizados. Tiene que recibir la información siempre de la misma manera. Si la recibe de una manera diferente, obviamente no la va a poder interpretar. Pero habiendo llegado a este punto, los beneficios del uso de RPA son estos, ¿no? Mayor eficiencia, reducción de costos, obviamente, claro, si mejoramos los tiempos de atención y mejoramos también la cantidad de gente asignada a una tarea, la reducimos por ahí, una tarea donde teníamos que juntar gente para hacer un trabajo de hormiga, por ahí, ¿no? Como pueden ser las liquidaciones a fin de mes, procesar facturas, ese tipo de tareas que son en cuestiones de trabajo son muy voluminosas. Bueno, obviamente ahí reducimos costos y mejoramos tiempos, por un lado, y mejora la precisión. El RPA es muy consistente, es menos propenso, obviamente, a cualquier tipo de error humano que pueda darse por los típicos typos que se dan, o las confusiones, o a veces que nos queda algo en el portapapeles, y si estamos copiando y pegando mucha información, como suelen ser esas tareas que vienen a reemplazar el RPA, siempre algo pegamos mal. Y ahí es donde se dan todo este tipo de cosas que también hay que cuantificarlas a la hora de hacer el análisis de RPA, ¿no? Bueno, es decir, no solamente entender qué costo tiene en cuestión de horas la tarea, sino también qué costo tiene en cuestión de horas el retrabajo por estos problemas de precisión que puede haber cuando se ejecutan tareas tan voluminosas manualmente. Y por otro lado, la escalabilidad. Esto es un punto muy importante. Cuando los negocios tienen altibajos, hay veces que procesamos muchas cosas, muchas solicitudes, hay veces que procesamos pocas, y obviamente la contratación de personal no nos ofrece esa flexibilidad de sumar a alguien para hacer esta tarea y sacarlo cuando ya el volumen de tareas baja, digamos, el volumen de solicitudes baja. En cambio, RPA sí nos permite trabajar con esa escalabilidad, sumar más bots si lo necesitamos, sumar más potencia de procesamiento si lo necesitamos. Entonces, es ahí donde también RPA nos da un valor agregado. Le estamos dando, en general, y bien implementada una práctica de RPA, es donde uno termina delegando todo este desarrollo quizás en personas más relacionadas al negocio, puede ser un analista de negocios de un área en particular, que conoce el proceso y tiene algo de conocimiento de desarrollo, porque sí, si bien las herramientas son low code, no implican cero programación. En algunos casos obviamente hay que tener un poco de conocimiento, pero no es lo mismo que tener que pagar, no sé, un programador senior en Python o Java, ¿no? Por lo menos para el grueso de las cosas. Entonces y nos da esta capacidad también de empoderar a las áreas de negocio e invitarlas a que ellos automaticen sus propios procesos. Entonces, con un conocimiento funcional mucho más fuerte, puedan trabajar con esa independencia. Y acá es donde voy a invitar a María Victoria a participar. Antes que nada, hola María Victoria, ¿estás por ahí, imagino? Hola, sí, ¿me escuchas? Te escucho, perfecto. Matías, bueno, muchas gracias por invitarme a este webinar. De verdad que me encanta estar aquí y poder contar como todo lo que nosotros hemos podido construir con ustedes. Y ahorita que hablabas de los beneficios, creo que hay algo que nosotros como emprendedores o como empresarios muchas veces cometemos el error de fijarnos siempre, de enfocarnos en la competencia y no realmente en el cliente, ¿cierto? O sea, el foco Sí, de todas las empresas, pues nuestra razón de ser son los clientes, ¿cierto? Y creo que exacto. aquí es donde hay un gran beneficio, pues que nosotros, como al derecho, lo hemos reportado, lo hemos visto, y es que desde que nosotros tenemos RPA, pues podemos darle mayor cumplimiento al cliente.
porque pues efectivamente, o sea, cuando todos los procesos los hacen los humanos, pues hay retrasos, la productividad no es igual, y cuando nosotros automatizamos un proceso, pues ahí es donde podemos ver que definitivamente pues el cliente sí va a estar muy contento, y ese foco, o sea, voltear y encontrar en la automatización de los procesos, que es una herramienta para darle mayor cumplimiento al cliente, yo creo que eso es una cosa muy ganadora, y a nosotros pues nos pasó por el volumen que teníamos o que tenemos, que manejamos en la empresa, cuando nosotros pagamos pues todas las facturas de servicios públicos, bueno, como en la razón de ser de la empresa. Y creo que ese cumplimiento también da mayor confianza, y eso para todos sabemos que eso se traduce en más negocios, ¿cierto? Y Exacto. definitivamente para nosotros ha sido un beneficio muy grande la confianza que nos han dado los clientes al ver que vamos cumpliendo. Exacto, bueno, eso quizás, ahí tocaste un tema muy puntual que es muy interesante, eh, y quizás me adelanto un poco en la presentación, porque después vamos a hablar de los desafíos que hay a la hora de implementar RPA, pero uno de los desafíos que tenemos a veces es la misma resistencia organizacional. Cuando uno viene a automatizar este tipo de cosas, algunos empleados piensan, bueno, yo que hago esto, el bot viene a reemplazarme, ¿no? Y estoy capacitando o estoy quizás dando ese conocimiento para que lo venga a hacer un bot, cuando en realidad el foco de RPA es justamente, y es algo de lo que le decimos a todos nuestros clientes que empiezan un camino de digitalización y automatización de sus procesos, es importante también transmitir dentro de la organización que lo que viene a hacer RPA es sacar de la espalda de las áreas de negocio todas esas tareas que son repetitivas y tediosas, para que la gente y los recursos se puedan enfocar en otras cosas, en proveer un mejor servicio o en ampliar. Muchas veces también lo que pasa es cuando uno implementa RPA, de repente elimina un cuello de botella, y esto es como cascada, ¿no? Bueno, uno elimina el cuello de botella, abre una compuerta, entonces empieza a entrar mucho más trabajo y pasás al siguiente cuello de botella, ¿no? Entonces es quizás ese camino de mejora continua que comienza con RPA, y al mismo tiempo esa satisfacción que después terminan encontrando nuestros clientes internos, digamos, nuestros empleados a la hora de llevar su día a día sin tener que hacer todas estas tareas que son pesadas. Me imagino que inclusive en tu caso, pues, conociendo el tipo de trabajo que llevan a cabo ustedes, mucha gente se debe haber encontrado aliviada después de implementar RPA también. Sí, sabes que, Matías, como una experiencia que nosotros tenemos incluso este año, decidimos implementar la era del T-Rex, y es como salir de esa era de los dinosaurios. Tal Eh, cual. y es precisamente por eso, ¿cierto? Yo creo que hace parte del éxito de la implementación involucrar a los empleados. Yo creo que eso es definitivo, pues porque por muchos esfuerzos económicos que uno puede hacer para implementarlo, necesitamos involucrar a todos los empleados, y sobre todo algo que tú mencionabas, muy importante, y es hacerlos conscientes que la automatización reemplaza tareas humanas, no reemplaza humanos, ¿cierto? Que Exacto. es muy diferente. Y empezarlo a mostrar a los empleados como es una ayuda, es un asistente para que de verdad los empleados generen valor a la empresa, ¿cierto? Porque es que lo que estamos haciendo con la automatización es reemplazando tareas que son repetitivas y que pues realmente no requieren mucho análisis. Lo que sí puede dar mayor valor, pues una persona que pueda ya desprenderse de esas tareas repetitivas, ¿cierto? Entonces yo creo que es Totalmente. muy importante involucrarlos y desde la cultura organizacional implementarlo. Yo creo que eso hace que sea exitoso también el proceso. Totalmente, totalmente. Ahí tocaste un punto importante y creo que te voy a robar la frase. Quizás en este mundo dinámico, y algo que nosotros también usamos para ayudar a ganarle, Ninjas para ayudar Hermanos a de ganar, Platzi, mi nombre es Pablo Lomelí, disculpen. creador de... No Hola, sé si hoy voy a estoy presentarte escuchando un tutorial con el que estoy escuchando un audio, si pueden ponerse todos en mute mientras... Ahí está, creo que ya está. Bueno, como les decía, uno de los desafíos quizás, y algo que nosotros tratamos de comunicar en cada uno de estos proyectos es, RPA viene a eliminar esas tareas repetitivas
y también, por ende, les permite a aquellos empleados que estaban atrapados en esas tareas de las cuales no podían salir porque eran los únicos que conocían una herramienta, los únicos que sabían cómo usarla, los únicos que conocían el proceso, que también es algo que vamos a hablar más adelante, puedan salir y empezar a empaparse de otras tareas que son, al fin y al cabo, las que dan valor agregado a la compañía y al mismo tiempo las que les permiten a ellos capacitarse e ir creciendo en conocimiento como empleados y mejorando como recurso humano. Muchas veces nos pasa que a veces encontramos nosotros en el mundo del desarrollo de software gente con conocimiento en herramientas, conocimiento en lenguajes de programación muy complejos y demás, pero que llevan 5 o 6 años atrapados en un trabajo haciendo una tarea muy sencilla y tonta, que la hacen simplemente porque eran los únicos que sabían, los únicos que tenían acceso, y que como era un legado muy viejo, la compañía nunca se había animado a reemplazarlo, y por ende le terminaba, obviamente, terminaba pagando fortunas para que se quede, pero esa persona como empleado no había crecido, no se había capacitado, y por ende, fuera de esa compañía no tenía ningún valor para ofrecer. Entonces, esto siempre es importante también recalcar, RPA viene a cambiar eso. Y acá, muy importante, algo que mencionaba quizás al principio del webinar, es esto de estos casos de uso. Acá en el caso de María Victoria, ellos procesan muchas facturas, y así como se procesan muchas facturas, muchos de los casos de uso que viene a reemplazar, digamos, donde se viene a implementar RPA, tienen que ver con la interpretación de imágenes, de textos, de facturas que llegan, de documentos que llegan y hay que incorporarlos o insertarlos en un RP, en un CRM, y hay mucho trabajo todavía en el mercado de data entry, ¿no? De gente que pasa 2 horas, 3 horas al día, y por ahí gente de skill muy alto, cuya hora de trabajo es muy cara y se la pasa haciendo tareas de simplemente leer información en un documento y pasarla a un sistema. Y es por eso que acá, como decimos, bueno, procesamiento de facturas, gestionar datos de pacientes en cuestiones, digamos, en la industria de salud, y demás, todo esto involucra ese tipo de pasamanos de información que realmente no agrega valor, y el mayor desafío quizás que hay siempre es, bueno, ¿cómo hacemos para leer esas facturas, para leer esos documentos? Y es acá donde entra un poco la práctica de integrarlo con el OCR, que es el caso de uso más típico de RPA, y por eso también quería invitarlo a Fernando a que participe un poco en este punto para contarnos justamente esto, bueno, cómo se integra, qué tipo de documentos lee, cuáles son quizás los casos de uso más típicos también en la lectura de OCR para implementar dentro de RPA. No sé si, Fernando, tenemos por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias, Matías. Bueno, muchas gracias. Sí, lo que tú dices es verdad. Siempre se ha hablado de hace unos años de la famosa transformación digital. Y no hay transformación digital sin esos dos componentes importantísimos, que es un IDP más un RPA, para lograr una verdadera hiperautomatización de procesos. Pues obviamente la automatización de procesos es algo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Una automatización básica es, por ejemplo, el control remoto. Ya a uno no le toca levantarse de la silla de la cama para cambiar el canal del televisor. La automatización nos ha permitido diseñar controles remotos para automatizar procesos tan simples como cambiar un canal, apagar un televisor, abrir una cortina, etcétera, etcétera. Pero la hiperautomatización ya involucra soluciones y herramientas de la cuarta revolución industrial. Inteligencia artificial, machine learning, deep learning, visión por computadora, y todo ese tipo de tecnologías hoy día son las que nos van a permitir hiperautomatizar un proceso. Como tú decías, el ejemplo que dabas de las facturas, de las cuentas médicas, de las solicitudes de vinculación a un banco, un IDP, un Intelligent Document Processor unido a un RPA, es la mejor pareja
para poder hiperautomatizar un proceso. Lo primero es hacer OCR. Yo necesito entregarle a mi RPA alguna información susceptible de ser automatizada, una tarea repetitiva que el humano hace de forma constante todos los días. Un humano llega a la oficina, tiene que hacer entrar a una base de datos, entrar a una web, bajar un reporte, tiene que analizarlo, tiene que entrar a una página, a un archivo de Excel, tiene que llenar unos campos. Todas esas tareas tan tediosas, tan susceptibles de generar errores, deben ser automatizadas con el primer eslabón de la cadena, que es hacer un OCR. Esas soluciones IDP son las que nos van a permitir a nosotros poder estar monitoreando una nube cloud o un disco duro en servidor on-premise, o también estar monitoreando un correo electrónico para que cuando llegue una imagen .pdf, una imagen TIFF, una imagen JPG, etcétera, la pueda importar hacia sí y clasificar los tipos documentales que están llegando en ese archivo multipágina para tener la posibilidad de clasificar los documentos, extraer la data, aplicar reglas de negocios y mandárselos al RPA para que continúe con su proceso de gestión documental. Un buen OCR es el que nos va a permitir hacer no solamente OCR, reconocimiento óptico de caracteres, sino OMR, reconocimiento óptico de marcas, BCR, reconocimiento de códigos de barras, y sobre todo IDR, reconocimiento inteligente de documentos. Con esa clasificación, en donde se aplica Machine Learning, vamos a poder clasificar documentos, extraer data, aplicar reglas de negocios y mandárselo al RPA. Cualquier documento, sea estructurado, semiestructurado o no estructurado, debe poder ser fácilmente procesable para mandárselo al RPA. Tú hablabas de cuentas médicas, en donde sí, el RPA debe tener la posibilidad de extraerlos en una cuenta médica, por ejemplo, insumos, procedimientos, medicamentos que eventualmente tengo que mandar al RPA para poder que el RPA acceda a la web, acceda a un archivo Excel, poble los campos, etcétera, etcétera, y hace otro tipo de cosas. En el tema de las facturas, yo debo poder recibir una factura, extraer el encabezado de la factura, extraer la descripción de los ítems facturados y comprobar contra la remisión o contra la orden de compra, si está en una imagen, hacer ese match o ese cross-reference entre la imagen, o ir a hacer un lookup a una base de datos para confrontar que lo que me están facturando sea realmente lo que pedí a mi proveedor. Todo ese tipo de reglas de negocios vamos a poder implementarlos con una herramienta de OCR. Mirar si, por ejemplo, en una aplicación bancaria un pagaré tenga huella, tenga firma, esté vacío. Todas esas reglas de negocios no van a sustituir al humano, como ya habíamos dicho María Victoria y Matías, sino sustituir esas tareas tediosas y repetitivas que hace, por ejemplo, un analista bancario. ¿Tiene huella? Exacto. ¿No tiene huella? ¿Le falta el pagaré? ¿No le falta el pagaré? ¿Le falta la fotocopia de la cédula? Etcétera, etcétera. Confirmar que, por ejemplo, el número de la cédula del que está pidiendo el préstamo en el banco sea la misma cédula de la fotocopia de la cédula, y que todo ese tipo de análisis que hace un humano lo haga la herramienta en forma desatendida y automática. Exacto, y ahí mencionaste varios de los casos de uso que claramente hoy estamos desarrollando, estamos trabajando en Vortex. Inclusive te agradezco, Fernando, por esa participación. Quizás es hoy el maridaje más importante que se hace, digamos, con RPA, porque, bueno, obviamente lo que buscamos es poder reemplazar a esa persona que
que se sienta en una computadora. Y ya podemos, y con Computer Vision ya podemos interpretar lo que está apareciendo en la pantalla, hacer clics, utilizar utilizar la pantalla, cualquier herramienta de escritorio, pero al mismo tiempo, bueno, nos falta la última parte, que es interpretar los documentos, y ya vamos a hablar más adelante también de lo que se viene, que quizás es también un poco la parte de interpretar imágenes dinámicas, videos y demás, pero eso ya viene más un poco adelante sobre el final de la charla, cuando hablemos un poco de lo que es la incorporación de inteligencia artificial. Muchas gracias por esa participación. No quiero extenderme mucho más sin habilitar un poco, si hay algún comentario, alguna pregunta, siéntanse libres de levantar la mano, escribirla por el chat, yo puedo leerla, pueden intervenir, no hay problema. Bueno, prosiguiendo obviamente con la charla, lo que lleva, una vez que tenemos estos casos de uso identificados dentro de nuestro negocio, nos queda obviamente las mejores prácticas a la hora de llevar adelante un proyecto de RPA. Y acá es muy importante tener en cuenta, quizás los primeros 3 puntos que voy a mencionar son puntos que deben suceder antes de comenzar un proyecto de RPA, y son muy importantes porque todos suceden antes inclusive, pueden suceder antes inclusive de seleccionar la herramienta de RPA que vamos a utilizar, que son establecer objetivos claros, elegir los procesos adecuados y documentar el proceso. Implementar RPA muchas veces, y dependiendo de la madurez también de la compañía que lo esté haciendo, y me refiero a madurez en lo que es la transformación digital, no todas las compañías están en un mismo nivel de madurez digital, entonces dependiendo del nivel en el que nos encontremos, el nivel de foco que vamos a tener que hacer sobre estos 3 puntos, pero lo primero es tener objetivos claros a la hora de implementar RPA. RPA viene a automatizar tareas sencillas, repetitivas, voluminosas, y como dije, con reglas de negocio claras. Si nosotros queremos que RPA interprete resultados, que haga transformaciones muy grandes en un sistema, o vaya al core, o toque, por ejemplo, una base de datos activamente, quizás no es la herramienta a utilizar. Por eso es importante también definir esos objetivos, y para así entender no solamente si es RPA lo que queremos utilizar, sino también qué herramienta de RPA queremos utilizar. ¿Por qué lo digo así? Porque hay herramientas de RPA también que varían mucho, después podemos conversar un poco sobre las diferentes alternativas, pero hay algunas que son mejores para proveer escalabilidad, hay otras que son más low code y más sencillas para que un área de negocio asuma el control del desarrollo, otras que tienen una curva de aprendizaje mucho más larga, pero que al mismo tiempo ofrecen una cantidad de herramientas mucho más amplia, y eso es algo que es importante entender, no solamente el objetivo de la automatización que vamos a hacer, sino el objetivo que le queremos dar a RPA como herramienta en sí, en una primera instancia. Por eso es algo que sucede inclusive antes de comenzar un proyecto de RPA. Después, elegir los procesos adecuados. Esto es importante, lo mismo que decía, ¿no? Bueno, que tenga sus inputs estandarizados, que tenga reglas claras, que sea voluminoso. Muchas veces nos tentamos con los proyectos de RPA y queremos comenzar con el proyecto core más grande y lo queremos automatizar de punta a punta. Y nuestra recomendación es siempre, no lo hagan. Arranquen con algo más chico. Si quieren comenzar con un proceso, bueno, tomen ese proceso, tomen un subproceso de ese proceso, una tarea, automaticemos tarea por tarea, y después es mucho más fácil orquestar muchos bots que tener un bot gigante, complejo, que lleva mucho tiempo para automatizar. El tiempo ideal para la implementación de un bot RPA es de aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses. Si lleva más, probablemente no sea el mejor proceso a automatizar.
Por otro lado, documentar el proceso es importante. Y acá viene aparejado con lo que decía antes, ¿no? Esto de el nivel de madurez que tenemos. Muchas veces, para llevar adelante un proyecto de RPA, el primer paso que tenemos que hacer es conocer el proceso. A veces nosotros como consultores nos sentamos con un CEO, nos sentamos con un gerente de operaciones, nos sentamos con un líder de área, y muchas veces creemos, los gerentes de operaciones, los líderes de área, todos creemos que tenemos el conocimiento general del proceso. Creemos que en nuestra cabeza viven todos los pormenores que se llevan que están implicados en el proceso. Y no es así. Por eso, documentar el proceso e involucrar a los stakeholders es muy importante. Primero, documentar el proceso para poder tener un mapa claro de qué tarea está llevándose a cabo, qué pasos se llevan a cabo para cumplimentar la tarea que estamos llevando adelante, ¿no? Y es importante que los stakeholders validen durante el proceso de documentación y desarrollo que eso sea así. Porque si no, después nos pasa que uno se pasa un mes desarrollando en algo en función de lo que creían que una persona conocía, y sobre el final dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Que tal producto no se despachó, el RPA está procesando las solicitudes, pero el producto no se despacha, y al fin del día nos encontramos con que Carlos de administración, aparte de recibir la papeleta, una vez que todos la completaban, agarraba, la ponía en un sobre y la enviaba a tal persona, y le pegaba un llamado para decirle que ya lo tenía en su bandeja para que envíe, para que haga el despacho, ¿no? Y como no hablamos con Carlos, no pudimos enterarnos de que pasaba esto. Y como no documentamos el proceso, jamás entendimos cómo llegaba el paquete ahí, cómo se hacía ese despacho. Bueno, por eso es importante, la implementación de RPA también conlleva una transformación digital y es importante hacer foco en estas cosas, ¿no? Y obviamente involucrar a los stakeholders. Si no le consultamos a Carlos, jamás nos vamos a enterar de eso tampoco. Ahí veo que tenemos una pregunta, ahora en breve la respondo. Bueno, y como último, en mejores prácticas siempre digo, monitorear y mejorar es algo que parece, que damos por sentado, pero que es importante siempre recalcarlo. Los procesos evolucionan, las herramientas evolucionan, los negocios evolucionan, entonces es importante siempre tener un control, y eso es también algo que nos da RPA, nos da control sobre nuestros procesos, visibilidad sobre la cantidad de solicitudes que se están procesando y demás, y todo eso que también es un beneficio que viene aparejado con la implementación de RPA, nos da mayor control y por ende después podemos tener mejores reportes, un control más claro del negocio, nos da mayor agilidad en la toma de decisiones y demás. Pero bueno, es importante monitorear y mejorar continuamente esos procesos. Y ahora, pasando a la siguiente parte de los desafíos de implementación, voy a tomarme un segundito, a ver si puedo abrir esto de vuelta y leo esa pregunta. Dani dice, hemos querido automatizar un proceso de facturación extrayendo la información de Docs XML, sin embargo el desarrollo tiene un costo bajo, pero el contrato de soporte es muy costoso por año, lo que tanto... Bueno, esto es un punto, y Dani quizás ahora lo menciona un poco cuando hablemos un poco de las herramientas. Acá es lo que viene, hay que entender justamente los modelos de todas las herramientas que están disponibles en el mercado. Algunas ofrecen una barrera más baja de ingreso, ¿no? del costo por licencia, y por ahí ofrecen menos escalabilidad, pero al mismo tiempo los tiempos de implementación y los costos de la herramienta son más bajos. Están viniendo también nuevos modelos también de implementación RPA, como puede ser RPA AAS, básicamente, que es RPA as a Service, también que es más implementación a demanda de RPA. Y ese es el análisis un poco que hay que hacer en una primera instancia para implementar RPA, ¿no? Entender qué herramienta es la que conviene para el proceso que queremos automatizar. Por eso hay que definir cuando digo definir los objetivos claros, me refiero a eso también, no tener el objetivo que tenemos, porque a veces, muchas veces lo queremos implementar para un proceso que es voluminoso, pero que por ahí la relación costo-beneficio no se da a la hora de implementar RPA, y eso implica hacer un buen análisis también de
del benchmark de mercado que hay, ¿no? De las herramientas disponibles. Pero ahora, si quieren, en un ratito volvemos un poquito más a detalle y libero la conversación para que lo charlemos más coloquialmente. Bueno, desafíos de implementación, creo que ya lo hablamos. Por un lado, la gestión del cambio, que es esto que decíamos, la implementación exitosa depende de la preparación de los empleados. Entonces, no solamente una cuestión de controlar. Ahí estoy escuchando un poco de ruido. Ahí estamos. Bueno. La gestión del cambio y la resistencia de los empleados van aparejadas, ¿no? Por un lado, comunicar a los empleados los beneficios de RPA y al mismo tiempo capacitarlos apropiadamente, porque RPA, si bien se puede diseñar de manera tal la implementación de que el impacto sea prácticamente nulo en el día a día de nuestros empleados y del resto de las personas que interactúan con el proceso, el grueso de las veces no lo es. Entonces es importante también tener una estrategia de capacitación y preparación para la implementación de RPA, y esto implica hacer una buena gestión del cambio. Como todo, RPA es un proceso de digitalización de procesos, y por ende forma parte de lo que es la famosa transformación digital, y uno de los pilares de la transformación digital es la gestión del cambio. Y por ende, RPA no es la excepción. La resistencia es algo, bueno, de lo que ya hablamos, ¿no? Esto de explicar que RPA viene a reemplazar tareas de personas y no trabajos de personas, y no a personas en sí mismas. Y que viene a hacer un apoyo para todos, y que la implementación de RPA siempre va a implicar liberarles tiempo para dedicarse a cosas que realmente agreguen valor a la compañía y a ellos mismos y a nuestros empleados, para que se capaciten, para que conozcan nuevas herramientas, para que se involucren más en el negocio. Después, integración con sistemas existentes. A ver, como decía antes, RPA justamente nos quita esta necesidad de hacer modificaciones en las aplicaciones, porque acá estamos subiendo al bot a operar en la aplicación como si fuera una persona más. Pero igual, esto no implica que en algunos casos haya que hacer algún tipo de modificación. Muchas veces hay aplicaciones web que forman, por ejemplo, utilizan XPath dinámicos o cosas que hacen un poco más difícil la implementación de RPA, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero es parte del análisis que se hace en un principio de factibilidad técnica a la hora de hacer la implementación de RPA. Sucede menos que con un proyecto probablemente de desarrollo a medida, pero también sucede. Y bueno, y después el último desafío y crucial, a veces lo repito mucho en este tipo de charlas, pero es la estandarización de inputs. Es importante que el bot siempre reciba la información de la misma manera y que dé la información y se espere la información de la misma manera. Mientras estas cosas se mantengan consistentes, el producto del trabajo de RPA va a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta, muchas veces, por ejemplo, sobre todo si estamos integrando con compañías que están fuera de nuestro control, proveedores, mismos clientes, a veces tenemos que hacer cierto trabajo, inclusive en esta gestión del cambio fuera de nuestra organización, en nuestra organización extendida, hablar con nuestros clientes, nuestros proveedores, para adaptar una factura, incorporar algún dato en algún documento que nos está llegando y demás, para que RPA lo pueda procesar bien, o estandarizar la manera de llamar algún tipo de actividad o algún tipo de stock, de ítem del stock o cosas así. Siempre para lograr esa estandarización que nos permita digitalizar. Hasta acá, bueno, un poco les di un panorama completo. Ahora en breve quiero habilitar a preguntas, pero no quiero hacerlo sin antes hablarles de lo que viene. Como decía antes, RPA sirve para automatizar, pero hoy los bots son tontos, ¿no? El bot necesita que la factura esté estandarizada, no va a interpretar, le va a costar. En algunos casos hay herramientas que leen cosas que están escritas a mano alzada, pero todavía es un desafío importante para RPA. Y el bot no va a interpretar la información que le llega, y tampoco va a tomar decisiones juiciosas. Pero sí está a punto de hacerlo. De a poco vamos viendo cómo herramientas de mercado se van integrando, ya están empezando a integrarse ChatGPT, por ejemplo, para esto de facturas. Uno de los desafíos más grandes que tenemos, y esto María Victoria puede dar cuenta, es que cuando nosotros, por ejemplo, procesamos facturas, no le podemos ir a decir a
a Enel o a la proveedora de electricidad de un país extranjero o inclusive de nuestro propio país, que cambie la factura para que RPA la pueda leer mejor, o que para que el OCR, perdón, la pueda leer mejor, o que no cambie la factura, porque una vez que nosotros ya procesamos y programamos para que tome los datos de la proforma, si me cambia el dato del lugar en la factura, después el bot no me lo lee bien. Ese tipo de cosas son cosas que ahora, con la implementación de herramientas como ChatGPT e integraciones que se están dando en diferentes herramientas de RPA, ya este tipo de datos RPA los puede interpretar, puede detectar que, bueno, donde dice valor total es el valor total de la factura, pueda interpretar cuál es, dónde están los campos de impuestos y separarlos y cargarlos de manera diferente, sin necesidad de cargar la proforma, ¿no?, de la factura y tener que mantener esa proforma regularmente para que ante posibles cambios que vengan en las facturas. Eso es muy importante, es uno de los puntos más importantes. Pero después está esto de procesos cognitivos, que es el segundo paso de inteligencia artificial que también está empezando a implementarse en RPA, que es la posibilidad de que el bot interprete los datos y tome decisiones a conciencia, juiciosas. El bot tome decisiones en función de la interpretación de las reglas de negocio, que es algo que hasta hoy no se hace. La regla es, si viene A, hace C, si viene D, hace E. Y es lineal la relación, el bot no va a interpretar, pero los procesos cognitivos y la implementación de Deep Learning con integraciones con motores de inteligencia artificial están haciendo que paulatinamente algunas de estas herramientas que están disponibles en el mercado ofrezcan estas integraciones. Obviamente son costosas, por ahí hay que ver si el costo de utilizar ChatGPT, por ejemplo, que es la herramienta más conocida en este momento, vale la pena como para procesar una factura, porque por lo general siempre el costo es por operación o por consulta, ¿no? Pero de a poco están empezando a incorporarse este tipo de procesos y este tipo de integraciones que nos van a ir permitiendo soltar cada vez más estos procesos y lograr que estos procesos también se autogobiernen, que es el camino probablemente futuro de RPA, con el negocio más involucrado en el diseño de estos procesos y la parte de más compleja, algorítmica y de interpretación de los datos, ya más delegada en el bot y en la inteligencia artificial que se está integrando. Esto es algo que lo estamos empezando a ver, hay pilotos que se están implementando. De a poquito en Vortex vamos a ir haciendo rollout de algunas de estas cosas como para ir probándolas y ver cuál es la relación costo-beneficio que tienen. Pero bueno, en el corto plazo sabemos que esto va a estar en boca de todos y va a estar en boga en la industria. Y como último, lo que decía, RPA as a Service es algo que está empezando, si bien ya está bastante maduro en algunas herramientas, es esto de ya empezar a delegar no solamente la infraestructura, porque muchos no tienen la infraestructura para montar un RPA y no quieren tampoco pagar a Amazon y demás, ya está empezando a haber ofertas de RPA as a Service, donde uno se monta en una suscripción online y hace todo su bot online en una interfaz web y paga por operación, básicamente, el bot, o elige, bueno, el modo de pago, ya sea por operación o directamente por bot funcionando o por usuario, que son los tipos de suscripciones que se están ofreciendo. Bueno, me extendí bastante, hay poco tiempo para preguntas, pero me gustaría igual abrir ahora un poco esto a la conversación general. Quien tenga una pregunta o quiera hacer algún comentario respecto de algún proceso que esté tratando de digitalizar, algún lugar donde vea que quiere implementar RPA, siéntanse libres de hacerlo y yo voy a estar acá para responder. Acá también, bueno, si quieren también hacerle alguna pregunta a María Victoria respecto de su experiencia, o a Fernando respecto de la utilización de OCR. Buenísimo, Mati. Sí, Gracias, por George. favor a los presentes, si quieren hacer una pregunta, encantados, así continuamos, aprovechamos el tiempo. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Manuel Larrota, creo que estoy diciendo bien. ¿El RPA siempre debe ir acompañado de un orquestador de procesos
No necesariamente. De hecho, una de las herramientas que nosotros más utilizamos, que es Rocketbot, tiene una versión inicial, quizás la más baja, sin el orquestador, donde uno puede elegir cómo orquestar sus bots. A veces puede inclusive programar los bots para que en función de lean un Excel y en función de una información que llega o que se carga en el Excel, se lance y se ejecute el bot. Digamos, hay muchas maneras de orquestarlo, inclusive se puede programar directamente en el scheduler de Windows para que se ejecuten. Digamos, no es necesario, pero lo bueno del orquestador es que te da quizás toda una serie te da una visibilidad que de otra manera no la tenés, o que desarrollarlo quizás es muy costoso, te da la cantidad de veces que se ejecutó, el control, la posibilidad de ver individualmente los threads que se están ejecutando y si alguno tuvo algún error o qué camino tomó cada uno. Entonces, que da quizás esa versatilidad, pero no es necesario tener un orquestador de procesos para utilizarlo. ¿Y qué sistemas usan para programar bots? Bueno, hoy nosotros el que más utilizamos, si bien nosotros utilizamos tanto UiPath como Automation Anywhere en Vortex, también, digamos, nuestra herramienta de cabecera, la que más utilizamos es Rocketbot. Rocketbot detrás está programado en Python, o sea que nuestros programadores tienen un poco de conocimiento también en Python para hacer modificaciones, y hay que ir un poquito más allá de la famosa plataforma low code, pero bueno, eso es lo que estamos utilizando en el mercado. Son tres de las herramientas más utilizadas en este momento, sobre todo en Latinoamérica, y principalmente, bueno, si bien Automation Anywhere y UiPath son quizás las de mayor adopción, sobre todo, como digo, en Latinoamérica, y Power Automate, obviamente. Rocketbot lo que tiene es que es quizás la barrera más baja de ingreso por una cuestión de costos y facilidad. Power Automate, ahora que la mencionan también ahí Dana en el chat, es una de las herramientas que está implementando, como es de Microsoft, está implementando la integración con ChatGPT, y es quizás la más interesante para hacer ese tipo de experimentación, porque bueno, Microsoft está haciendo el rollout a toda su suite, no solamente a la suite de RPA, sino a todo lo que es Office 365, entonces ahí vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos meses, diría, ni siquiera años. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le devuelvo el micrófono a Jorge para que haga el cierre. Nos despedimos de todos y, bueno, como todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mati. Gracias, María Victoria, sobre todo. Gracias también, También. Fernando. La verdad, excelente convocatoria, muy bueno el contenido. Como siempre, tratamos de hacerlo resumido. Me imagino que quedan muchos temas por tocar. Pero bueno, Muchísimo. queremos agradecerle la participación a todos y invitarlos también a los próximos webinars que vamos a ir anunciando pronto. Y bueno, lo último es que esto va a estar grabado, así que vamos a compartir después el contenido de la presentación de Matías y de María Victoria y Fernando, así lo pueden volver a ver. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bárbaro, gracias. Y los invito también a que, si quieren postular alguna temática para que tratemos en futuros webinars, también lo hagan.